el velo invisible de la mente. Dicen que la mente humana es un laberinto del que nadie ha salido del todo. Un territorio donde las ideas pueden convertirse en cárceles y las palabras en llaves que abren universos. En ese espacio invisible, en esa frontera entre lo real y lo imaginado, habita el fenómeno más inquietante de todos, la hipnosis. No como un simple truco de feria o un acto teatral de control momentáneo, sino como una tecnología mental capaz de alterar la percepción de la realidad misma. Desde los albores de la historia, los hombres han buscado dominar la mente de otros. Los sacerdotes egipcios lo llamaban el arte de la sugestión divina. En Grecia, los templos de Asclepio inducían trances para curar el cuerpo a través del alma. Los chamanes, en las selvas del Amazonas, sabían que la voz, el ritmo y la intención podían abrir portales internos hacia realidades paralelas. En todas las culturas, el poder de la mente sobre la mente fue considerado sagrado y peligroso. Con la llegada de la modernidad, la ciencia tomó ese fuego ancestral y lo encerró en laboratorios. A mediados del siglo XX, gobiernos y agencias secretas experimentaron con la hipnosis como arma invisible. Documentos desclasificados del proyecto MK Ultra revelan cómo la CIA intentó reprogramar mentes, borrar recuerdos y crear agentes dormidos que pudieran ejecutar órdenes sin recordar nada. Era el sueño del control absoluto, manipular la realidad interior de un individuo hasta hacerla indistinguible del mundo exterior. Pero detrás de esos experimentos no solo se escondía una ambición militar, se revelaba una verdad más profunda. La mente humana no distingue entre lo real y lo imaginado cuando está en estado hipnótico. Si se le convence de que algo está ocurriendo, el cuerpo responde como si fuera cierto. Si se le dice que un trozo de hielo quema, la piel puede ampollarse. Si se le ordena olvidar su nombre, el cerebro simplemente borra la palabra que lo define. ¿Qué significa esto? Que la realidad no es más que un acuerdo mental, un sueño colectivo sostenido por la creencia compartida de que las cosas son como creemos que son. Vivimos, tal vez, bajo una hipnosis masiva, una sugestión global que dicta qué es posible, qué es verdad, qué es moral y qué es real. Desde los anuncios que moldean deseos hasta los noticieros que repiten narrativas, el mundo parece diseñado para mantenernos dormidos, obedientes, dentro del guión de una historia que otros escriben. La hipnosis moderna no necesita péndulos ni relojes oscilantes. Basta con una pantalla brillante, un algoritmo que conoce tus miedos, una voz que repite lo mismo cada día. Lo inquietante no es solo que la mente pueda ser controlada, sino que muchos ya no saben si están despiertos o si simplemente viven dentro de un trance colectivo. Tal vez toda la humanidad esté sumergida en un sueño hipnótico del que pocos logran despertar. Y es allí donde surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién controla realmente nuestra percepción de la realidad? ¿Somos nosotros los hipnotistas o los hipnotizados? Si este tipo de misterios te fascina y sientes que algo dentro de ti despierta cada vez que escuchas una verdad oculta, suscríbete y acompáñanos. Lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves el mundo. Los arquitectos del trance, el siglo XIX, vio nacer un nuevo tipo de ciencia, aquella que se atrevía a explorar los abismos del inconsciente. En una época en que la electricidad comenzaba a iluminar las calles de las grandes ciudades, algunos hombres afirmaban que existía otra forma de energía, invisible y poderosa, capaz de encender la mente humana. La llamaron magnetismo animal.
y su principal profeta fue Franz Anton Mesmer, un médico vienés que aseguraba poder curar enfermedades moviendo campos energéticos invisibles. De su nombre nació el verbo mesmerizar, sinónimo de hipnotizar, y aunque la comunidad científica lo ridiculizó, plantó la semilla de algo que siglos después se convertiría en una de las herramientas más enigmáticas del control humano. Años más tarde, el médico escocés James Braid reformuló aquellas ideas y acuñó el término hipnosis, inspirado en Hipnos, el dios griego del sueño. Pero lo que descubrió era más inquietante. No se trataba de dormir, sino de despertar un tipo diferente de conciencia. Un estado en el que el cuerpo se relaja, la mente crítica se apaga y las palabras adquieren el poder de la verdad. En ese espacio mental, las sugerencias no se discuten, se obedecen. La hipnosis no era magia, sino una puerta al lenguaje oculto del cerebro. Con la llegada del siglo XX, esa puerta se convirtió en un laboratorio. Psiquiatras, psicólogos y militares empezaron a experimentar con el subconsciente como quien explora un territorio virgen. En los Estados Unidos, durante la Guerra Fría, la CIA y otras agencias emprendieron una carrera secreta para dominar el control mental. Bajo nombres en clave como Bluebird, Artichoke y finalmente MK Ultra, se llevaron a cabo experimentos donde sujetos humanos, a menudo sin su consentimiento, fueron sometidos a drogas psicotrópicas, privación sensorial y sesiones de hipnosis prolongadas. Los informes hablaban de intentos de borrar recuerdos, inducir identidades falsas y crear lo que ellos llamaban candidatos manchurianos, individuos programados para ejecutar órdenes inconscientes. En Canadá, el doctor Donald Ewen Cameron realizó lo que él denominaba terapia de conducción psíquica, usando electroshock, LSD y grabaciones repetitivas durante días para reconfigurar la mente de sus pacientes. Creía que podía borrar una personalidad y escribir una nueva. Aquello que se presentaba como ciencia médica era, en el fondo, una forma de alquimia mental, una reprogramación de la realidad interna del ser humano. Pero el control mental no se limitó a los laboratorios. A medida que los medios de comunicación masiva se expandían, la hipnosis se convirtió en un arte colectivo. La televisión, la publicidad y el cine comprendieron algo que los antiguos chamanes ya sabían. Las imágenes, el ritmo y la emoción pueden inducir trances profundos. Cada mensaje, repetido lo suficiente, se incrusta en el inconsciente y guía decisiones, deseos y miedos. No se necesita un hipnotizador en un escenario. Basta un dispositivo en cada hogar. Los experimentos de psicología social realizados en las décadas de los 50 y 60, como los de Stanley Milgram o Solomon Asch, demostraron algo escalofriante. La mayoría de las personas obedecen órdenes absurdas o falsas realidades si una figura de autoridad las presenta con suficiente convicción. El cerebro, frente a la presión social, renuncia a su autonomía. La mente humana, tan orgullosa de su libertad, se revela como un espejo maleable, dispuesto a reflejar cualquier narrativa que prometa seguridad. Y mientras los gobiernos jugaban con los límites de la mente, en las sombras se desarrollaba una nueva forma de control más sutil y más eficaz: la manipulación emocional a través de los medios, las redes y la cultura. Lo que antes era un experimento de hipnosis individual se transformó en una hipnosis colectiva, un trance social que no necesita químicos, ni laboratorios, ni cables, solo necesita atención. La atención humana se convirtió en la moneda más valiosa del siglo XXI. Cada notificación, cada sonido de alerta, cada titular rojo es un microdisparo de dopamina diseñado para mantenernos mirando, consumiendo, creyendo. Y mientras creemos elegir, en realidad obedecemos.
Obedecemos al algoritmo, al discurso dominante, al miedo cuidadosamente sembrado. Es la versión moderna del péndulo oscilante, la pantalla. Si algo nos enseñaron los viejos experimentos de control mental, es que no se puede dominar a quien está completamente consciente de sí mismo. Pero la mayoría no lo está. Dormimos con los ojos abiertos, soñando dentro de un mundo donde la realidad ya no es un hecho, sino una programación. Por eso, comprender la historia de la hipnosis no es solo mirar al pasado, es reconocer cómo opera hoy, silenciosa, en las redes que habitamos, en las emociones que nos siembran, en las creencias que repetimos sin pensar. La hipnosis ya no está en los teatros, está en el aire que respiramos. Si sientes que esta verdad resuena contigo, suscríbete y sigue explorando los misterios que revelan cómo la mente crea y puede destruir su propia prisión invisible. La mente que sueña el mundo, imagina por un momento que todo lo que ves, el color del cielo, la textura de tus manos, el sonido de tu propia voz, no existe fuera de ti, sino dentro de tu mente. No como una metáfora, sino como un hecho. Imagina que lo que llamamos realidad no es más que una proyección colectiva, una película mental sostenida por millones de mentes que sueñan al unísono. ¿Y si la hipnosis fuera la grieta que revela ese secreto? Cuando una persona cae en trance hipnótico, las fronteras entre lo externo y lo interno se disuelven. El cuerpo obedece a la palabra como si fuera ley física. La mente puede crear sensaciones, olores, dolores o placeres sin que haya estímulos reales. Un hipnotizado puede sentir que su brazo pesa toneladas o que flota en el aire y su sistema nervioso lo confirmará como cierto, lo que demuestra que el cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que percibe. La hipnosis no manipula la realidad, la fabrica. Y si la mente puede construir una realidad bajo su gestión individual, ¿qué ocurre cuando millones de mentes reciben la misma sugestión colectiva? Lo que creemos, lo que tememos, lo que deseamos, da forma al mundo. Cada pensamiento, cada emoción, es una orden al universo, un código que define el tejido de lo que experimentamos. Quizá por eso los antiguos decían que, como es adentro, es afuera. La hipnosis no solo demuestra el poder de influir en la percepción, revela que la percepción misma es la fábrica del mundo. El físico Eugene Wigner, premio Nobel, afirmaba que la conciencia es el componente esencial del universo y que sin ella la realidad colapsaría en un estado de indefinición. En términos simples, las cosas existen porque las observamos. La ciencia cuántica, en su versión más filosófica, respalda esta idea. El observador influye en lo observado. La mente humana, a través de la atención, es el pincel que da forma al lienzo cósmico. Entonces, ¿qué es la hipnosis sino la manipulación deliberada de la atención? Quien controla la atención, controla la realidad. No la realidad objetiva, si tal cosa existe, sino la experiencia vivida de ella. Por eso las civilizaciones antiguas desarrollaron rituales, mantras, oraciones y repeticiones, métodos para dirigir la mente hacia una realidad elegida. En el otro extremo, quienes desean controlar sociedades enteras emplean técnicas similares. La publicidad, la política, la religión institucional e incluso la cultura del entretenimiento utilizan los mismos principios: repetición, emoción y autoridad. Todo ello induce trance. Los antiguos maestros espirituales enseñaban que la iluminación era precisamente el proceso contrario, despertar del trance. Recordar que lo que ves no es el mundo, sino tu interpretación del mundo. Que las palabras no describen la realidad, sino que la crean.
que el miedo colectivo engendra las guerras, que el deseo colectivo alimenta los imperios y que la culpa colectiva sostiene las religiones del castigo. La humanidad entera vive bajo un estado hipnótico que ha confundido el sueño con la vigilia. Cuando las masas creen que son libres, pero actúan según impulsos instalados por voces invisibles, la hipnosis alcanza su nivel más perfecto, el de la ilusión del libre albedrío. Creemos decidir, pero en realidad obedecemos a narrativas que alguien sembró en el jardín de nuestra mente. Y lo más perturbador es que muchas de esas narrativas no fueron escritas por humanos individuales, sino por sistemas, inteligencias colectivas, algoritmos que aprenden a conocer tus emociones mejor que tú. Así, la tecnología moderna ha elevado la hipnosis a una escala global. Cada estímulo visual, cada palabra, cada fragmento de información actúa como un comando en la mente subconsciente. Miles de millones de personas expuestas a los mismos mensajes crean un campo de resonancia compartido. Es lo que algunos científicos llaman campo mórfico y los místicos denominan mente colectiva. Un océano invisible donde cada pensamiento deja una onda. Si todas las ondas repiten lo mismo, la realidad se vuelve uniforme, predecible, controlada. Pero si un solo ser humano logra romper el hechizo, si despierta de la narrativa, puede alterar el patrón. Puede recordar que la mente no solo obedece la realidad, la programa. El verdadero poder no está en controlar la mente de otros, sino en liberar la propia. En elegir conscientemente qué creencias sostener, qué emociones alimentar, qué pensamientos sembrar en el campo invisible del mundo. La hipnosis, entonces, no es enemiga ni aliada. Es una herramienta. Puede ser usada para dormir a las masas o para despertar la conciencia. Porque quien domina su atención, domina su universo. Y quien la pierde, se convierte en parte del sueño de otro. Si esta idea resuena contigo, dale me gusta, comenta lo que sientes y comparte este mensaje. Cada pensamiento despierto rompe una capa del trance colectivo. La realidad como programa mental. Imagina que el mundo no es una estructura sólida, sino un sistema operativo. Un gigantesco programa mental donde cada pensamiento humano actúa como una línea de código que mantiene activa la simulación. En este sistema, las emociones son la energía que lo alimenta y la atención es el cursor que define lo que existe y lo que no. Si esto fuera cierto, entonces la hipnosis no sería un fenómeno extraño o marginal, sino el lenguaje con el que se escribe la realidad misma. Durante siglos, los sabios y los herejes de todos los tiempos insinuaron esta idea. Los gnósticos decían que el mundo era una ilusión generada por una inteligencia llamada Demiurgo, un arquitecto que mantenía a las almas dormidas dentro de su creación. Los budistas hablaban de Maya, el velo del engaño que cubre la verdadera naturaleza del ser. Los ocultistas renacentistas sostenían que la palabra, pronunciada con intención, era la fuerza más poderosa del universo. Y hoy, la neurociencia moderna confirma que lo que llamamos realidad es, en esencia, una construcción del cerebro. Cada segundo, el sistema nervioso filtra millones de datos sensoriales y solo deja pasar una fracción diminuta, aquella que encaja con nuestras creencias. Todo lo demás se descarta. Esto significa que no vemos el mundo como es, sino como somos. Lo que creemos, lo percibimos, lo que tememos, lo atraemos. Lo que ignoramos desaparece de nuestra realidad. Es la forma más sutil de hipnosis, la autohipnosis colectiva de una especie que ha olvidado que crea su propio entorno mental. En las últimas décadas, las grandes estructuras de poder aprendieron a usar este principio con precisión quirúrgica. Entendieron que no es necesario dominar los cuerpos si puedes controlar las narrativas, que la realidad política, económica y cultural es maleable si controlas las historias que la gente repite.
Los imperios modernos ya no se sostienen con ejércitos, sino con información, con palabras, con imágenes cuidadosamente diseñadas para sembrar emociones específicas: miedo, deseo, indignación, esperanza. Todo lo que mueve masas comienza con un estímulo emocional que, repetido, se convierte en verdad. Las campañas publicitarias, las series televisivas, los titulares virales y los discursos institucionales operan con la misma lógica que una sesión hipnótica: relajación inducida, atención dirigida, repetición simbólica. Entra el mensaje, se planta la idea y la mente, buscando coherencia, ajusta la realidad para hacerla encajar. Lo invisible se vuelve visible, lo imposible se vuelve normal. Esa es la esencia del control mental moderno: hacer que el individuo colabore en su propia programación. Los algoritmos, esas inteligencias artificiales que gobiernan lo que vemos y pensamos, son los nuevos hipnotizadores. Analizan cada gesto digital, cada palabra que escribes, cada emoción que expresas, y luego te devuelven un reflejo diseñado para mantenerte dentro del trance. Si sientes miedo, te mostrarán más miedo. Si buscas esperanza, te venderán esperanza empaquetada. Si cuestionas, te aislarán en una burbuja de ruido. Lo llaman personalización, pero en realidad es programación emocional. El sueño colectivo necesita mantenimiento constante. Por eso, cada crisis, cada catástrofe, cada tendencia viral sirve como un pulso de energía que reactiva el sistema. Y mientras el mundo reacciona, los verdaderos hipnotistas permanecen invisibles. Programadores, estrategas, corporaciones que entienden el valor de la mente humana como recurso. No buscan destruir la realidad, sino moldearla a su conveniencia, hacer que las masas acepten, sin resistencia, las reglas del juego. Sin embargo, el control total tiene un punto débil. La hipnosis solo funciona mientras el sujeto cree que no está hipnotizado. El momento en que se da cuenta del trance, la estructura se fractura. La conciencia actúa como un virus dentro del sistema. Cuestiona, altera, reescribe. Cada mente que despierta de la ilusión introduce un error en el programa global. Un fallo que se multiplica, que crece, que amenaza con devolverle al ser humano su poder original, el de imaginar su propio mundo. Quizá por eso, a lo largo de la historia, los verdaderos despiertos fueron perseguidos. Los que dijeron que el mundo era un sueño, los que afirmaron que la palabra podía crear o destruir, los que se atrevieron a mirar detrás del velo. No eran locos ni profetas, eran los desprogramadores del sistema. Seres que comprendieron que la hipnosis colectiva no puede combatirse con violencia, sino con conciencia. Hoy, en el siglo XXI, esa guerra silenciosa continúa. No en los campos de batalla, sino en el territorio más íntimo de todos, la mente. Cada pensamiento elegido con lucidez es una chispa que interrumpe el sueño. Cada silencio consciente, una resistencia. Cada acto de atención plena, una declaración de independencia del programa mental global. Si sientes que algo dentro de ti ya ha despertado, no ignores esa sensación. Es el primer síntoma del deshipnotizador interior. Suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque en la última parte descubrirás cómo liberar la mente del sistema y recuperar el poder de crear tu propia realidad. Despertar del sueño hipnótico. Despertar no siempre es un acto repentino. A veces comienza como un susurro leve, una sensación inexplicable de que algo no encaja. Una grieta en la superficie del mundo cotidiano. El sonido de una pregunta que la mayoría evita hacerse. ¿Y si todo lo que creo ser no es más que una historia implantada? En ese instante, el hechizo comienza a debilitarse, porque toda hipnosis, por más perfecta que parezca, depende del consentimiento inconsciente del hipnotizado.
El primer paso para salir del trance es recordar. Recordar que la realidad no es un hecho, sino una interpretación, que lo que vemos, sentimos y pensamos es el reflejo de una programación colectiva, que la voz que narra nuestra vida, esa que nos dice qué temer, qué desear, a quién admirar y a quién odiar, no siempre nos pertenece. Fue implantada lentamente, con palabras suaves, con imágenes insistentes, con la promesa de pertenecer. Nos enseñaron a obedecer, a creer y a dudar en los momentos exactos. Nos convencieron de que el mundo es rígido, cuando en realidad está hecho de luz maleable. El verdadero poder de la hipnosis no está en el hipnotizador, sino en el sujeto que cree. Si la mente humana puede crear una ilusión tan perfecta que parece inquebrantable, también puede deshacerla. La llave del despertar no se encuentra en resistir, sino en observar. Cuando uno observa sus propios pensamientos sin identificarse con ellos, el trance pierde fuerza. Cuando uno deja de reaccionar a las emociones programadas, el hechizo se disuelve. No hay control sobre quién se ha vuelto consciente de su propio sueño. Las tradiciones antiguas lo sabían. Los yogis, los gnósticos, los monjes del desierto y los maestros estoicos compartían la misma sabiduría con distintos nombres: vigilia interior, atención plena, contemplación, ataraxia. Todos apuntaban al mismo punto de fuga del laberinto, el instante presente. Porque el presente no puede ser manipulado, no puede ser hipnotizado. Es el único lugar donde la conciencia es pura, sin interferencia del pasado ni del futuro. Allí el programa no puede ejecutarse. Despertar no significa huir del mundo, sino verlo como realmente es. Un sueño compartido donde cada uno es soñador y soñado. Al entender esto, la humanidad podría comenzar a reescribir su propia historia. Podría dejar de repetir los viejos guiones de miedo y dominación y crear nuevos relatos de cooperación, sabiduría y equilibrio. Pero para lograrlo, debemos recuperar lo que nos fue arrebatado: nuestra atención. Cada vez que prestas atención consciente a algo, recuperas una porción de tu energía. Cada vez que eliges en qué pensar, en lugar de reaccionar automáticamente, una línea de código del sistema se borra. Cada respiración consciente es un acto de rebelión. Cada pensamiento propio, un golpe de luz en la oscuridad del condicionamiento colectivo. El despertar es un proceso silencioso, invisible, pero contagioso. Una chispa que se transmite de mente a mente, de alma a alma. Cuando alguien rompe el trance, su mirada cambia. Deja de ver sombras y comienza a ver símbolos. Ya no busca certezas, sino comprensión. Ya no teme al misterio, porque comprende que el misterio es su hogar natural. La conciencia que se libera deja de luchar contra el sistema, simplemente lo trasciende, y al hacerlo, altera el tejido mismo de la realidad compartida. Al final, toda esta historia, la hipnosis, el control mental, los experimentos, las pantallas, no es más que un espejo que nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra grandeza. Hemos sido dormidos, sí, pero también somos los únicos capaces de despertar. El mismo poder que permitió que el mundo se hipnotizara es el que ahora puede devolverle la lucidez. Lo que se hizo con sugestión puede deshacerse con conciencia. Quizá el universo entero sea una gran sesión hipnótica, una experiencia de olvido voluntario para que el alma pueda recordar su verdadero poder. Y tal vez, solo tal vez, la vida no sea más que un proceso de deshipnosis cósmica, un viaje desde la inconsciencia hacia la claridad absoluta. Ahora, mientras las palabras de esta historia se desvanecen, algo dentro de ti permanece despierto. No se trata de creer, sino de sentir, no de entender, sino de recordar, porque el mayor acto de libertad no es escapar del sueño, sino saber que estás soñando y aún así elegir cómo soñar.
Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya ha comenzado a despertar. Suscríbete, comparte este mensaje y continúa explorando junto a nosotros los misterios que el mundo moderno intenta silenciar. Porque cuanto más despiertos seamos, menos control tendrá el hechizo. Y recuerda, siempre, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.